buenas. Hoy vamos a hablar de funciones cuadráticas. Bueno, lo primero es que igual que en las funciones lineales o afines tenían forma de una recta con el ángulo o que pasaban por ciertos puntos, pero no dejaba de ser una recta, pues en el caso de las funciones cuadráticas su forma va a ser exactamente una parábola. Y lo bueno es que, igual que rectas, tenemos a nuestro alrededor un montón de rectas, ¿vale? Un montón de objetos con formas rectas, pues con funciones cuadráticas también es verdad que tenemos un montón de objetos, como puede ser, pues, chorros de agua, como puede ser un puente, ¿de acuerdo? Que también tiene forma de parábola, incluso, por ejemplo, un disparo a puerta, y en general, todas las trayectorias de objetos en la que tenga que ver la gravedad van a tener todos forma de parábola, ¿de acuerdo? Incluso las las antenas parabólicas tienen esa forma precisamente porque al chocar los rayos contra su superficie, todas rebotan hacia un mismo punto, que es el foco de la parábola o donde se coloca el sensor de la antena parabólica. Y ya en el ámbito matemático o algebraico, pues si las rectas tenían como ecuación f de x o y igual a mx más n, pues las parábolas van a tener la forma y igual a x cuadrado más b más c igual a 0, donde a, b y c son coeficientes que son números reales. La representación gráfica en un eje de coordenadas, pues va a ser aproximadamente cosas así. O así, o por ejemplo, así o así. ¿Y de qué depende que tengan una forma u otra, que miren hacia abajo, hacia arriba, que estén más abiertas, más cerradas o estén en un sitio u otro? Pues depende fundamentalmente, no, depende exclusivamente de A, B y C, de los valores que tengan A, B y C. Igual que en el caso de las rectas, el que tuvieran una orientación u otra o pasaran por un punto u otro dependía de M y N. Pues aquí en la parábola tenemos A, B y C, aunque la implicación de cada una de ellas no está tan clara. En el caso de A y de C sí, pero A de B es un poquito más complicada. Un ejemplo de parábola sería, por ejemplo, este x cuadrado menos 3x más 5, donde la a vale 1, la b vale menos 3 y la c vale 5. ¿Y qué pasa si tengo una expresión un poquito más rara? Es decir, que no está tan bien colocadita la fórmula. Por ejemplo, en este caso tengo que intentar esa expresión dejarla como esta, o sea, en la forma ax cuadrado más bx más c. Para eso desarrollo este binomio al cuadrado, desarrollo este paréntesis y a ver qué me queda. A ver, ahí habríamos terminado. Y fijaos que lo que nos queda ya es una expresión que se parece mucho a la que teníamos. La A vale 5, la B vale 4 y la C no hay porque se nos han ido los 4, pues vale 0. Pero la C vale 0. No es que no exista, sino que vale 0. Vamos a ver las características principales de este tipo de funciones y de sus representaciones gráficas. Lo primero, cómo influye el parámetro a o el coeficiente a en la ecuación. El parámetro a, si a es mayor que 0, la función tiene este aspecto. Será de este estilo, ¿de acuerdo? Es decir, con los brazos hacia arriba. Es una parte decreciente, que yo creo que todas la vemos, llega hasta un mínimo relativo y absoluto y luego sigue una parte creciente. Si la A fuera más pequeña, un valor más pequeño, pues se irían abriendo las ramas, ¿de acuerdo? Cuanto más pequeño sea A, más abiertas están las ramas. ¿Qué pasa si la A es negativa? Si la A es negativa, pues pasa justo al contrario. La gráfica de la función, el dibujo de la función sería con los brazos hacia abajo. Y lo que tendríamos es una zona de crecimiento hasta un máximo relativo y absoluto y después una zona decreciente. Si la A fuera negativa pero más pequeña, pues la función sería un poquito más abierta, ¿de acuerdo? Igual que en el otro caso. Cuanto más pequeña sea la A, más abierta estará la gráfica. Evidentemente la A no puede ser 0 porque si fuera 0 nos quedaríamos sin el término cuadrático y entonces sería una recta, no sería una parábola. Bueno, pues el máximo o mínimo que tiene la parábola se llama vértice y es un punto que es fácil de calcular porque sus coordenadas son las siguientes. La x del vértice será igual a menos b partido por 2a. Y evidentemente la y depende de lo que valga la x sub v, porque es función de ella, recordémoslo. Vamos a ver un ejemplo que se vea claro.
Por ejemplo, esta función cuadrática, y igual a x cuadrado más 2x más 2, pues vamos a calcular dónde está su vértice, lo cual es siempre muy útil para este tipo de funciones porque, entre otras cosas, la podemos dibujar y saber dónde está el máximo o el mínimo. Bueno, pues x sub v, que es la coordenada x del vértice, será igual a menos b partido por 2a. Ahora, ¿quiénes son aquí a, b y c? Bueno, pues ya sabemos que en esta la a será igual a 1, la b es igual a 2, la c es igual a 2. Con lo cual, mi x sub v, en este caso concreto, será menos la b, que será 2, partido por 2 por a, que a es 1, pues 2 por 1. Es decir, que la x sub v es igual a menos 1. Es decir, si me voy a la gráfica, y ahora me vengo aquí a la gráfica, el vértice estará en alguno de estos puntos, pero ya sé que la coordenada x va a ser esta, va a ser menos 1. Ahora, ¿cómo calculo yo a qué altura está el vértice? Es decir, la y. Bueno, pues me voy a la función, perdón, esta, y la x sub v menos 1 la sustituyo aquí en la x. Y me quedará, entonces lo voy a pintar en verde mejor, la y sub v, ya puedo decir que es la del vértice, será igual a menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 2, que es igual, si echáis la cuenta, a 1. Es decir, que las coordenadas del vértice, ya lo voy a pintar en rojo y la voy a dibujar en la gráfica, será menos 1, 1. Es decir, que el vértice estará ahí. Ahora fijaos, ¿cómo será esta gráfica? ¿Será con las ramas hacia arriba o hacia abajo? Si os fijáis, la A es positiva, con lo cual tiene que ser hacia arriba. Es decir, que la función será aproximadamente así, por un lado y por el otro. Bueno, ha quedado un poquito regular, pero en fin. Bueno, pues por último vamos a ver los puntos de corte, cómo se calculan los puntos de corte de una parábola. Realmente para los puntos de corte no hacemos nada distinto a que no hiciéramos ya en el tema pasado, realmente. Vamos a probar con esta parábola, esta función cuadrática que tenemos aquí, y lo que vamos a hacer para calcular el punto de corte con el eje Y, vamos a hacer la x igual a 0, de manera que me va a quedar, pues si x igual a 0, la y igual a 0 al cuadrado, menos 2 por 0, menos 8 igual a menos 8. Pues ya sé que va a contar en el 0 menos 8, es decir, el punto de corte será 0 menos 8. Lo voy a señalar. Ese es el punto de corte. Y ahora, ¿qué hacemos para calcular el corte con el eje X? Pues hacemos la y igual a 0, de manera que la ecuación me quedará 0 igual a x cuadrado menos 2x menos 8. Evidentemente, tenemos que pasar ahora por un proceso de resolución de esta ecuación de segundo grado, pero sabemos hacerla sin ningún problema. ¿Y qué puede pasar? Pueden pasar, cuidado aquí, tres cosas pueden pasar. Puede pasar que la ecuación no tenga solución. Eso pasará cuando la función no corte al eje horizontal, ¿vale? También puede pasar que tenga una sola solución, con lo cual quiere decir que es tangente al eje horizontal. Y si tuviera dos soluciones, pues es que corta en esos dos puntos que tenemos ahí, en este y en este, ¿vale? En este caso, los dos puntos de corte son el menos 2 y el 4. Es decir, que mis puntos de corte, si me voy al gráfico, será ese y este. Casi ya se va viendo la forma que tiene la parábola. Para terminar de dibujarla, voy a calcular el x sub v, el vértice, que recordad que es menos b, que en este caso es menos 2, partido por dos veces A, es decir, 2 por 1, 2 por 1, ¿de acuerdo? Y esto me va a quedar 1, es decir, que el vértice está en algún punto de por aquí. Vale, ¿qué punto exactamente? Pues evidentemente f de 1, lo que valga la función, pues esto es 1 al cuadrado, menos 2 por 1, menos 8, que es igual exactamente a menos 9, es decir, que el vértice está en el punto 1 menos 9. Lo dibujo, que será 1 menos 9. Vaya, me he metido un poquito ahí. Bueno, pues ya podemos dibujarla sin ningún problema. Bueno, yo hoy sí voy a tener problemas porque esto así a ojo un poquito complicado. Pero bueno, ya que la gráfica básicamente es esa. Y con esto terminamos las funciones cuadráticas. Veis que hemos visto, por recopilar un poquito, la forma que tienen. Hemos visto también las características cuando A es positiva, A es negativa y cuando A es mayor o menor. Y luego lo que hemos visto son, pues, el cálculo del vértice, eso es fundamental.
y el cálculo de los puntos de corte y saber dibujarla. En cuanto sepamos los puntos de corte y el vértice, veis que es relativamente fácil eh, dibujarla. Ojo con el tema de solucionar esta ecuación de segundo grado, que repito que puede tener tres opciones. Cero soluciones quiere decir que no corta el eje horizontal, que tenga una solución quiere decir que es tangente, como veíamos antes, y con dos soluciones, pues dos puntos de corte, que normalmente será lo habitual.